Hola, mi nombre es Lady Milena Tarazona Silva. Mi nombre es María Fernanda Morales Cordero. Y yo soy Elkin Orlando Serrano. El tema de la presente exposición es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLC-AN, en inglés North American Free Trade Agreement, NFTA. Es un acuerdo regional entre el gobierno de Canadá, el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos que crearon una zona de libre comercio. Bueno, vamos a evaluar lo que fue la cronología del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, con fechas muy puntuales como lo fue el 10 de junio de 1990, en el que Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer un tratado de libre comercio. Posteriormente, el 5 de febrero de 1991, se inician las negociaciones sobre dicho acuerdo. El 17 de diciembre de 1992, los líderes de cada país, Canadá, Estados Unidos, México, firman el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Posteriormente, el agosto de 1993, se inician negociaciones de acuerdo a los paralelos de materia laboral y del medio ambiente de cada país. En Ciudad de México inició en el 14 y 13 de diciembre del año anterior, lo que fue Washington el 8 y el 17 de diciembre de 1992 y posteriormente lo que fue México en 1993. Así, dando inicio el 1 de enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio en América del Norte entra en vigor según la ratificación del poder del legislativo de cada país. Los principales objetivos del TLCAN son conceder a los firmantes el estatus de nación más favorecida, es decir, que estos países cuentan con las mejores condiciones de comercio entre ellos, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, promover condiciones de competencia justa, aumentar las oportunidades de inversión, proporcionar protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos para la resolución de disputas comerciales e implantar un marco para una mayor cooperación trilateral, regional y multilateral para ampliar los beneficios del acuerdo comercial. Al firmarse el TLC-AN se planteó un plazo de 15 años para la eliminación total de las barreras aduaneras entre los países. Además, se acordó que debían ser retiradas las restricciones existentes al comercio de varios productos, incluyendo vehículos de motor, piezas para estos, computadoras, textiles y agricultura. El tratado también protege los derechos de propiedad intelectual, patentes, derechos de autor y marcas comerciales, y destacó la eliminación de las restricciones de inversión entre los tres países. Medidas relativas a la protección de trabajadores y medio ambiente se añadieron más tarde como resultado de acuerdos complementarios firmados en 1993. Entre 1993 y 2015, el comercio entre estos países se cuadriplicó, pasó de 297 millones de dólares a 1.4 billones de dólares. Con esto llevó que la economía de los países aumentara y los precios de los productos disminuyeran. Esto conllevó al efecto Walmart. ¿Qué quiere decir? Que cierta parte de la población de México que no tenía acceso a diferentes productos, hoy en día tienen la oportunidad de tenerlos. Las exportaciones mexicanas en 1993, un año antes de la entrada en vigor del TLCAN, representaba el 12.14% del promedio interno bruto de México, mientras que en el 2015 esta proporción alcanzó más del 35%, es decir, que poco más de un tercio del Producto Interno Bruto de ese país proviene de la venta de productos a otros países. Esto es relevante si se considera, por ejemplo, que México es el principal exportador de vehículos a Estados Unidos y que para el 2020 se estima que un cuarto de todos los automóviles en aquel país provengan de México.
Bueno, el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, por su envergadura, ha generado beneficios para los países, pero también ha perjudicado ciertos sectores económicos. Según diferentes análisis, del nivel de pobreza extrema de México subió rápidamente en la implementación del acuerdo en 1994, pasando de un 16% a un 28% del nivel de pobreza en solo los primeros 5 años. Millones de campesinos abandonaron sus tierras, elevando el nivel de desempleo urbano y aumentando así la migración de campesinos a los Estados Unidos, generando precisión política en el gobierno de los Estados Unidos y muchas críticas hacia el gobierno de México. Hablando de medio ambiente, la agricultura es la principal fuente de contaminación de los 3 países que firmaron el TLCAN. La importación de fertilizantes nitrogenados, los cuales dañan de forma importante el suelo del país de México, se ha mantenido constante de acuerdo con un informe del Carney Endowment for International Peace. Esta contaminación ha tenido un costo para México de más de 36.000 millones de dólares. Asimismo, la expulsión de campesinos a tierras marginales de la ciudad representó una reforestación de más de 600.000 hectáreas por año. Las importaciones representan para México el 13,82% del Producto Interno Nacional para 1993. Estas para el 2015 aumentaron hasta llegar a alcanzar el 37% del Producto Interno de México, lo que implica para el país un aumento de más de un tercio del Producto Interno Bruto para comprar productos del exterior. En este sentido, durante más de 20 años que tiene el Tratado de Libre Comercio en América del Norte en operaciones, se ha de mantener un déficit alrededor del 2% entre los bienes y servicios que salen del interior mexicano y los que entran. Desde su implementación en 1994, el TLC ha estado en el centro de la controversia. Sus críticos señalan que afectó sectores claves de la industria nacional, como el agrícola en México, o en Estados Unidos, de causar pérdidas masivas de empleo en el sector maquilador, ya que muchas compañías ahora prefieren instalar sus ensambladoras en México, atraídas por la mano de obra barata y la cercanía geográfica de México, pero son fábricas de Estados Unidos que obtienen grandes ganancias en México. Bueno, evaluando un poco las ventajas e inconvenientes que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte trae para México, miramos que como ventajas permite la modernización y la consolidación de la estructura manufacturera, multiplicaciones por el 5 de las exportaciones de los productos manufacturados, el aumento de los empleos y la integración competitiva de la economía mundial. Asimismo, esto va a permitir atraer nuevos inversores para el país, pero nos trae inconvenientes muy grandes como la disminución del crecimiento económico del país, persistencia de los discrepancias regionales, la competencia importante en el sector agrícola como mayor déficit de comercialización, deterioración de las condiciones de trabajo y de la estabilidad. Como ya anteriormente lo vimos, hay muchos factores en los que México se vio de pronto afectado y sobre todo el nivel de personas que tuvieron que emigrar del país. Para finalizar, este acuerdo fue renegociado hace pocos días después de casi 13 meses de negociaciones. El pasado 30 de septiembre Canadá se unió al acuerdo de México y Estados Unidos. Alcanzaron el pasado 27 de agosto. La renegociación del TLCAN era una promesa electoral del presidente Trump, que durante la campaña electoral que ganó en 2016 la consideró como el peor acuerdo económico de la historia de Estados Unidos. Las negociaciones para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se habían estancado en puntos como aranceles y el proceso adecuado para resolver las disputas. El acuerdo trilateral ya no se llamará TLCAN, dijeron, sino Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá.